La semana pasada os estuve hablando de los requisitos que necesitaría vuestro ordenador para convertiros en ninjas de los datos. Hablamos de por qué las GPUs son importantes en inteligencia artificial y cómo la industria del videojuego ha financiado en cierta manera que los modelos de inteligencia artificial sean lo que son hoy. Si no fuera por las GPUs, los tiempos de entrenamiento de muchos modelos de Machine Learning serían infumables, la verdad. Para que luego digan que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Y estaría muy guay montarse un superordenador con unas buenas GPUs, tope de gama y montones de memoria RAM. Pero tampoco hace falta. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 67, Los cuadernos de Júpiter. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data, el podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial y de Big Data de manera normal y nos alejamos de las ideas de inteligencia artificial de las películas, tratando estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Además, si queréis profundizar un poco, podéis ir a la web datos.ninja y descargar el ebook La guía ninja del Big Data y la inteligencia artificial. Una guía para iniciarse en el mundo del Big Data, el Machine Learning y la ciencia de datos desde cero. Y recordad de que además de poder descargar la guía ninja, recibiréis cada 2 semanas el boletín ninja, la newsletter, en la que os cuento todo lo que se me queda fuera del podcast. Noticias, recursos de aprendizaje, herramientas, recomendaciones, cosas que me voy encontrando por ahí. Este domingo toca. Encontraréis todos los enlaces en las notas del programa, como siempre. Una noche de enero de 1610 estaba Galileo observando el cielo con el telescopio que se había construido él mismo con sus propias manos, cuando se percató de que había 3 estrellas cerquita de Júpiter que no estaban donde se suponía que tenían que estar, según, al menos, los mapas estelares de 1610. Galileo anotó lo que había visto en sus cuadernos, dispuesto a hacer seguimiento de lo que pasaba con esas estrellas las noches siguientes. A la noche siguiente volvió a pegar el ojo al telescopio para ver lo que había pasado con esas estrellas y lo que vio le hizo flipar en colores. El proyecto Jupyter es un proyecto de código abierto que permite ejecutar código en el navegador web. Nació como un spin-off de un proyecto que permitía ejecutar código Python de manera interactiva, llamado IPython. Pero el proyecto Jupyter ahora también permitía ejecutar código de Julia y de R. De ahí el nombre de Jupyter. El U de Julia, el Pyth de Python y la R, pues de R. Hoy en día ya soporta mucho más lenguajes de programación, pero bueno, en sus inicios se le pusieron ese nombre por estos 3 lenguajes de programación. Y la base del proyecto Jupyter son los cuadernos, los Jupyter Notebooks, que si estáis ya metidos en el mundo de los datos los habréis visto seguro y si no, pues los veréis más pronto que tarde. Así que los cuadernos de Jupyter son ficheros con código Python, por ejemplo, que es lo que yo, por ejemplo, más uso, que se ejecuta en un navegador web, lo que le permite que sea mucho más fácil de compartir. Y además, al tener un formato cuaderno en el que se van mezclando celdas con código y otras celdas con explicaciones de texto o visualizaciones, pues está pensado para que alguien pueda ver este cuaderno y entender el proceso que se ha seguido para llegar a los resultados. Tiene un punto de storytelling que en análisis de datos, por ejemplo, es una cualidad muy importante. Saber transmitir a alguien ajeno al proyecto de una manera sencilla lo que hemos encontrado en esos datos hasta ese momento. Y eso en un cuaderno de Jupyter se consigue bastante bien a través de, pues lo que digo, visualizaciones, los resultados justo después de
del código que le corresponde y explicaciones de texto, además de que en el texto se pueden poner pues, títulos, subtítulos, se puede poner colores y tenerlo todo bien organizado y con formato bonito para que se entienda mejor. Porque, por ejemplo, podríamos escribir perfectamente todo nuestro proceso de análisis exploratorio de un dataset en un fichero de Python normal y obtener los resultados pues, por consola. Y que nuestro programa además sacara algún gráfico en un fichero PNG o en un JPEG y lo guarde en una carpetita donde tendríamos ahí todos nuestros gráficos en imágenes o lo que sea. Pero ahí sería más complicado conseguir que otra persona ajena al proyecto o incluso ajena a nuestra manera de pensar sea capaz de entender qué es lo que estamos haciendo exactamente, porque solo ve como los resultados finales después de ejecutar todo el código que hemos escrito. Entonces imaginad que esa persona a la que le pasamos nuestro código lo ejecuta, le aparece una carpeta llena de imágenes, así, ellas solas, y luego por consola le salen algunos resultados. Así, sin contexto, pues tendría que entrar a ver el código y ver en plan, ¿y esto por qué? ¿Y esto dónde sale? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues básicamente el cuaderno de Jupyter es una experiencia visual de lo que hace nuestro código, como si dijéramos. Es como si pudiéramos dividir un código muy grande, nuestro código inicial, en cachitos más pequeños que podemos ejecutar de manera independiente. Así que en las celdas de un cuaderno de Jupyter podemos poner código o texto y si tienen código, pues al ejecutar justo esa celda aparecen los resultados justo debajo de la celda correspondiente, no como al final y tenemos que ir buscando a qué se corresponde cada resultado. Puede ser incluso código que genere alguna visualización y así tendríamos la visualización ahí puestecita en el cuaderno también. Así que como veis, los cuadernos de Jupyter son soluciones como para experimentar en ciencia de datos muy comunes. Se utilizan muy a menudo para utilizar experimentos, para cacharrear con los datos y luego compartirlo con los compañeros y que te den feedback y bueno, se utiliza muchísimo. Bien, pues para empezar a utilizar los cuadernos de Jupyter en nuestro ordenador, una opción muy generalizada es instalar Anaconda o Miniconda, que son distribuciones de software preparadas con todo lo que necesitamos para hacer cosas de ciencia de datos, cuadernos de Jupyter incluidos. Anaconda es la versión que viene con todo, full equip, más de 150 librerías de ciencia de datos y Miniconda pues es la versión más mini, Miniconda pues mini. Que viene con lo esencial. Las librerías estas no son más que paquetes de código que sirven para un propósito específico y que ha escrito alguien antes que nosotros para que no tengamos que empezar siempre desde cero, que sería un rollo. Por ejemplo, Pandas, NumPy o NumPy, como lo queráis llamar, PyTorch, Seaborn, todas son librerías escritas en Python que se utilizan en ciencias de datos y que podemos, más bien debemos, reutilizar para nuestras cosas. Ambas distribuciones, tanto Anaconda como Miniconda, vienen con Conda, que es un gestor de librerías para poder instalar, quitar o actualizar las que necesitemos o no necesitemos. ¿Y cómo sabemos si utilizar Anaconda o Miniconda? Pues básicamente depende del espacio que tengamos en el ordenador. Si tenéis mucho espacio libre podéis instalar Anaconda, que viene con todo y así pues ya lo tenéis ahí. Y si no, podéis ser más minimalistas y usar Miniconda y luego pues ir instalando más librerías según las vayáis necesitando. En cualquiera de los dos casos ya dispondréis de cuadernos de Jupyter para empezar con vuestros proyectos en ese mismo momento. Pero tened en cuenta que estos proyectos necesitarán de los recursos de vuestro ordenador, CPU, GPU, memoria RAM, lo que tengáis en vuestro ordenador. Así que volvemos un poco al tema del que hablábamos la semana pasada, porque en el momento que queráis entrenar un modelo de Machine Learning un poco grande o manejar datasets más serios, os encontraréis con algún que otro problemilla. Para estos casos en los que ya estéis con modelos de Machine Learning más serios, con datasets más grandes, es mejor usar una GPU moderna de NVIDIA en lugar de la CPU de vuestro ordenador, especialmente para el procesamiento de imágenes con redes convolucionales, porque en estos casos usar una GPU puede aumentar la velocidad de entrenamiento o de ejecución de
de todo en general, hasta 5 o 10 veces comparado con una CPU. Así que llegados a este punto, cuando cuando lleguemos todos al punto en el que ya utilizamos modelos de deep learning, modelos para reconocer imágenes, redes convolucionales, datasets mucho más grandes y vemos que nuestro ordenador se queda pequeño, hay 3 opciones que nos permitirían utilizar GPUs. La primera sería comprarla e instalarla. Pues una GPU NVIDIA física en una estación de trabajo, la compramos, la instalamos y aquí pues instalaríamos Anaconda en nuestra propia estación de trabajo y ya ejecutaríamos los cuadernos de Júpiter en local, ahí en la estación ahí súper potente que nos hemos montado. Luego la segunda opción podría ser usar instancias de GPU en la nube de Google o de AWS o en la nube que sea. En todas las plataformas tienen entornos de Jupyter disponibles, vamos, o sea que esto está ya como de serie. Y luego la tercera opción, que es como la más sencilla, que la podéis usar desde ya, antes incluso de instalar Anaconda en vuestro ordenador ni nada, o sea, lo podéis utilizar desde cero, es utilizar el tiempo de GPU gratis de Google Colab, que es un servicio basado en cuadernos de Jupyter y que están hospedados por Google. Colab, desde luego, es la forma más fácil de empezar, ya que no requiere comprar hardware, ni instalar software, ni nada. Solo necesitáis abrir una pestaña en vuestro navegador, tener una cuenta de Google y comenzar a programar. Sin embargo, la versión gratis de Colab solo es adecuada para cargas de trabajo pequeñas, medianas. Igual una red de deep learning no muy grande sí que la podéis entrenar sin eternizaros. Si luego vais aumentando el tamaño de vuestros modelos de deep learning o de vuestros datasets, pues sí que acabaréis necesitando más capacidad y no quedará otra que usar o la primera o la segunda opción. O os compráis una GPU NVIDIA y os instaláis una estación de trabajo, o ya empezáis a tirar de recursos en la nube de Google, en la de Amazon, en Azure, donde sea, pero esto es de pago. Y se suele pagar por tiempo de uso de las GPUs o de los recursos que estéis utilizando. Pero vamos que en cualquiera de los 3 casos el flujo de trabajo es un poco el mismo porque en todas las opciones se puede trabajar con soluciones basadas en cuadernos de Jupyter. Por ejemplo, también podemos conseguir horas gratis de uso de GPUs en Kaggle, que también tiene implementados sus propios notebooks basados en cuadernos de Jupyter y funcionan prácticamente igual. O sea, podéis pasar de unos a otros sin leer nada porque es inmediato, parecen lo mismo, funcionan igual, cambian pequeños detalles, pero vamos, muy sutiles. Tanto en Kaggle como en Google Colab podemos acceder a 12 horas de tiempo de ejecución en CPU o GPUs y 9 horas de tiempo de ejecución para sesiones con TPUs, que si recordáis de la semana pasada son estos chips que son diseñados específicamente para modelos de inteligencia artificial, de deep learning. Y luego, en el caso de Google Colab, existe también una opción de pago que es Google Colab Pro Plus. Existen varias. Hay varios tiers. Uno de ellos es Colab Pro y otro es Colab Pro Plus o algo así. Y vamos, permite al final la ejecución continua de código durante un máximo de 24 horas. Porque si te pasas de la ejecución, si tu red neuronal necesita más tiempo que esas 24 horas para entrenarse, pues te reinician la instancia que tengas y tu entrenamiento pues nunca llega a ejecutarse del todo. Lo cual es un poco rollo, como comprenderéis. Eso sí, en Google Colab el acceso a estos recursos no está garantizado, así que es posible que si intentáis entrenar un modelo en una GPU un día que hay muchísima demanda, pues no podáis conseguir acceder a una. Por supuesto, hay más herramientas basadas en cuadernos de Jupyter más allá de Colab y Kaggle y los propios cuadernos de Jupyter incluidos en la distribución de Anaconda o Miniconda. Pero esto ya lo voy a dejar para la edición de la newsletter de este domingo. Ahí sí que os voy a explicar algunas opciones por si queréis investigar algo más allá de las más populares, que son pues Colab, Kaggle y los cuadernos de Jupyter que podéis ejecutar en local. Bien, pero no todo es de color de rosa en los cuadernos de Jupyter
porque también tienen sus inconvenientes que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, en su versión original no permiten colaboración entre equipos en tiempo real ni comentarios de otros miembros del equipo. Para esto hay otras herramientas similares también basadas en cuadernos de Jupyter, que como digo, hay algunas de estas que sí que os las voy a mencionar en la newsletter del domingo. Pero bueno, más allá de estos inconvenientes que son como muy propios de Colab, de Jupyter y de todas estas, algo más genérico es que, y que me afecta personalmente, es que hay que ser muy organizado a la hora de escribir y ejecutar el código, puesto que al permitir un enfoque muy libre, podemos terminar con un código que está muy desorganizado y difícil de seguir, especialmente para otros usuarios, pero es que puede que incluso para nosotros mismos. Imaginad que cambio una celda aquí para arreglar un error que me ha salido, luego creo esta otra porque voy a probar una cosa, pero luego no la borro y al final siempre acabamos con un pollo que no hay quien entienda nada. Yo he de reconocer que estas cosas me han pasado. Que los cuadernos de Jupyter permitan soluciones tan flexibles, un enfoque tan libre, permite que sean muy buenos para experimentar con posibles soluciones, pero puede llegar a ser contraproducente para implementar buenas prácticas de desarrollo de software, que al final es lo que necesitamos cuando queremos llevar nuestro proyecto al mundo real. Y por eso hay muchos proyectos que se quedan en un cuaderno de Jupyter y nunca llegan a ser utilizados de verdad. Porque hay muchas veces que hay que incluso acabar reescribiendo todo el notebook para producción, lo que resulta en trabajo duplicado. Hemos hecho lo mismo 2 veces, una vez como para experimentar en nuestro cuaderno de Jupyter y luego ya lo hemos adaptado para que pueda funcionar en un entorno de producción del mundo real y que la gente lo use. Además, es que estos cuadernos no facilitan el seguimiento de la evolución de los experimentos, no se versionan fácilmente y a veces surgen problemas al fusionar cambios, lo que puede llevar a que cada miembro de un equipo de datos pues trabaje de manera aislada y eso pues no es muy deseable, que digamos. Y también hay que tener en cuenta que pueden ser muy dependientes del entorno específico en el que se crearon, en las versiones de las librerías y estas cosas. Esto puede llevar a problemas si se intenta ejecutar el mismo notebook en un entorno diferente, que te empieza a dar error y no sabes por qué. Por eso es muy importante explicar al principio cuál es el entorno en el que se está ejecutando las versiones y los requisitos que necesita ese cuaderno para funcionar bien. Así que todas estas cositas pues es necesario tenerlas en cuenta. Pero vamos, que resumiendo, los cuadernos de Jupyter son una herramienta revolucionaria en el campo de la ciencia de datos, son interactivos y versátiles a la hora de hacer experimentos con nuestros datos y de ser capaces de contar la historia de nuestro experimento de manera que otros puedan entenderla. Y esta parte, que otros puedan entender lo que hemos hecho con los datos, es muchísimo más importante de lo que pueda parecer a priori. Por supuesto que los cuadernos de Jupyter ni son perfectos ni sirven para todo, especialmente como hemos visto en lo que respecta a la colaboración en tiempo real, a la gestión del código para producción, pero su capacidad para integrar código, visualizaciones y texto los convierte en una opción indispensable para muchos ninjas de los datos. Sin hablar de la facilidad para seguir tutoriales que da un cuaderno de Jupyter al tener las explicaciones del código integradas ahí mismo, ahí puestas. Las puedes leer, ves, este cachito de código sirve para esto, te lo explican, ver los resultados y se entiende mucho mejor. Pero vamos, que al final, al igual que con cualquier otra cosa, la clave está en saber cuándo y cómo utilizarlos de la mejor manera posible para complementar y enriquecer nuestro flujo de trabajo como ninjas de los datos. Así que nada, eso es todo por hoy en cuanto a los cuadernos de Jupyter. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox, una valoración de 5 estrellas del podcast en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Como siempre, si tenéis cualquier duda o pregunta, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web o en redes sociales. Os dejo todos los enlaces en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!
Pues nada, resulta que cuando Galileo volvió a mirar a esas estrellas la noche siguiente, se percató de que se movían al revés de lo que se suponía que deberían moverse si estuvieran dando vueltas a la Tierra, que es lo que se pensaba por aquel entonces, que las cosas en el espacio daban vueltas a la Tierra. Así que después de varias noches observando se dio cuenta de que esas estrellas no solo no daban vueltas a la Tierra, sino que parecía que daban vueltas sobre Júpiter, ya que nunca se alejaban mucho de este planeta. Así que finalmente pensó que no eran estrellas, sino lunas de Júpiter, y todo esto lo apuntó en su cuaderno. Los cuadernos de Júpiter se llaman así por los cuadernos de Galileo, además de por cómo Júpiter viene, la palabra Júpiter viene de Julia, Python y R. De hecho, si os fijáis en el logo del proyecto Júpiter, aparecen unas bolitas que representan las lunas de Júpiter. Así que todo está entrelazado.